¿Cómo están? Bienvenidos a este devocional de hoy jueves. Antes de adentrarnos en la palabra, te invito a iniciar este tiempo con una oración. Padre Celestial, te pedimos nos llenes de entendimiento y nos lleves a toda verdad. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Casi estamos al final de Primera de Samuel y continuando en el capítulo 30, la porción de hoy es desde el versículo 16 al 31. Solo vamos a leer en este momento algunos pasajes, así que en el tiempo que tengas te invito a darle una lectura completa del capítulo. Lo leemos en la versión Reina Valera actualizada, desde el versículo 17. Iniciamos de la siguiente manera. David los atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto unos 400 jóvenes que montaron en los camellos y huyeron. Así libró David todo lo que habían tomado los amalecitas. Asimismo David libró a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. David tomó también todas las ovejas y las vacas, y llevándolas delante del otro ganado, decían: este es el botín de David. Entonces David vino a los 200 hombres que habían quedado muy agotados para perseguirlo, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Ellos salieron a recibir a David y a la gente que venía con él, y cuando David se acercó a aquella gente, los saludó deseándoles paz. Entonces intervinieron todos los malos y perversos que habían ido con David, y dijeron: puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos salvado, excepto a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pero David respondió: no hagan eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha protegido y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Versículo 26. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a sus amigos, los ancianos de Judá, diciendo: he aquí un regalo para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Ahora, versículo 31, a los de Hebrón y a los de todos los lugares donde David había andado con sus hombres. En la Reina Valera 1960 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Las escrituras nos dicen que cuando encontraron a los amalecitas en medio de la celebración de victoria, David los sorprendió. Fíjense y recordemos, iglesia, que en el inicio de este capítulo David estaba derrotado, angustiado. Sus enemigos le habían robado todo y no hallaba qué hacer. Y cuando la palabra del Señor dice que David halló fuerzas en el Señor su Dios, fue de esta manera: soltó la espada, soltó su armadura, soltó el escudo natural y se puso el escudo espiritual. Se puso él mismo delante del Señor en el lugar santísimo, porque lo que realmente buscaba David era la palabra de Dios como guía. Y en ese momento dijo: Señor, ¿qué hago, Señor? No puedo en medio de esta guerra que tengo. Señor, he perdido todo. ¿Qué hago? Y cuando le preguntó al Señor: ¿lo podré alcanzar? ¿Podré recuperar todo lo que he perdido? ¿Podré ver esa promesa que has de extender para mí? Y el Señor le respondió: persíguela, porque de cierto la alcanzarás. Y mira lo que dice más adelante en el verso 18 y 19, después de que se metió a terreno enemigo, con la respuesta del Señor. Dice lo siguiente: así libró David todo lo que habían tomado los amalecitas. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. Todo lo que el enemigo le había arrebatado, David lo recuperó. Pero ¿cómo lo recuperó? Ahora mi pregunta es: ¿lo recuperó luchando, peleando, impulsándose más allá de sus fuerzas? No, lo recuperó yendo a la presencia de Dios, buscando su guía, yendo al aposento alto, a la intimidad, siendo sincero delante de Dios, diciendo: Señor, mis fuerzas decaen, pero en ti sé que hay fuerzas sobrenaturales. ¿Qué hago yo? Voy a hacer lo que tú dices. Y sabes, Dios le dio
una victoria completa, porque David se fortaleció en Jehová su Dios y consultó a Jehová, buscó su guía e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Iglesia, a lo mejor el Señor te está diciendo que le bajes a la preocupación, al desespero y que confíes, porque Él es Jehová tu Dios. Él dice: yo soy el que te esfuerzo, soy el que te encargo que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu victoria ya está ganada en mi nombre. La promesa de Dios a David probó ser verdadera en el momento cuando él consultó a Jehová y Dios le prometió: ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y vemos en las escrituras que esta promesa se cumplió a la perfección, pero no fue como que David se sentó pasivamente y dijo: está bien, Dios, ahora puedes hacerlo. Jehová cumplió su promesa, pero usó las acciones de David para cumplir las promesas. La promesa de Dios no excluía en ningún momento la cooperación de David. La promesa lo invitaba a cooperar. La regla en sí, por así decirlo, es confiar en Dios para destruir a los amalecitas y después marchar tras ellos con la promesa, la palabra. Por esto vemos que en esta acción de David, Dios le dio aún más de lo que le prometió. Él recibió el botín de la batalla, mucho más de lo que fue tomado de Siclag. Esta fue una bendición directa de la gracia de Dios hacia él. Y gracias a esto también David pudo mostrar bondad con otros en el momento que reparte de su botín. David envió botín de la batalla a más de 13 ciudades y lo usa igualmente para reparar sus relaciones con algunas personas del pueblo, y también porque estaba agradecido a quien le había dado la victoria y mucho más. Por eso es que les dice a los que no querían compartir nada, los malos y los perversos, en el momento que vieron el botín y dicen: nosotros peleamos por este botín y nos pertenece. Mientras que David, en respuesta, dice al ver el botín: vean lo que nos ha dado Jehová. Él entendía que Dios le había dado una gran victoria y la vio como la victoria de Jehová, más que como suya. Por eso supo tener la actitud correcta y un corazón agradecido. Iglesia, hermano, hermana, en conclusión, no sé cuál es la promesa que el Señor ha trazado para ti en este tiempo, como se la dio a David en ese momento que estaba pasando, en ese momento de su vida. Pero sí sé que el mismo Dios que ha comenzado la buena obra en ti, la terminará, porque Él es Dios soberano y lo que Él dice, eso hará. Así que te animo a que tomes la enseñanza que nos da la vida de David en este capítulo. Recordemos que él se fortaleció en Jehová su Dios, consultó a Jehová, creyó la promesa de Dios, hizo lo que Dios le dijo, mostró inesperado interés y bondad hacia otros, vio la victoria como la victoria de Jehová y compartió la recompensa con otros e hizo lo que podía para reparar sus relaciones. Como ves, tenemos mucho de qué aprender de este capítulo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Iglesia, Jesús tiene botín de victoria para darte. Así como lo dice Efesios, Él te dará de su amor, su gracia y su favor. Te invito a orar. Padre, al ver esta palabra puedo pensar en Jesús, quien triunfó en la cruz, ganó la más grande de las batallas y tuvo botín de sobra, y por gracia compartió el botín con su pueblo, conmigo. Hoy sé que aunque algunas veces la batalla, el desafío sea difícil, me llevarás de desesperación a la victoria. Dame fe para mantener mi confianza en ti y darte la gloria siempre, porque solo tú eres digno. En tu nombre, amén.